Bueno, arratsaldeon denori eta eskerrik asko etortzeagatik. Vamos a dar comienzo a la Semana Social Ricardo Alberdi con la primera ponencia de este ciclo de 3 días de los que consta la Semana Social. Hoy empieza la semana con la ponente, que es una compañera de Cáritas, que viene de los servicios generales de la Confederación de Cáritas Española. Es María Asegurado. Es licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas y especialista en Cooperación Internacional para el Desarrollo. Es abogada, especialista en Derecho Laboral y Derecho de Extranjería, y es responsable de la red jurídica de Cáritas Española desde el año 2005. Además, también es miembro de la Comisión de Migraciones de Cáritas Europa desde el año 2009. En la actualidad presta sus servicios en los servicios generales de la Confederación en el área de incidencia y comunicación, y ha participado en la elaboración de numerosos documentos y materiales en materia de migraciones, que son materiales en los cuales nos vamos nutriendo distintos compañeros, distintas Cáritas diocesanas, otras entidades sociales, porque nos aportan grandes dosis de reflexión, de información sobre la materia de migraciones. Se trata de una persona, yo creo que tiene una amplia visión en el tema de migraciones desde el punto de vista jurídico, económico, social, de las políticas sociales, de los derechos humanos. Yo me atrevería a decir que es una especialista en la materia y que, creo que tenemos una gran oportunidad de poderle escuchar. Agradecemos que haya venido a compartir con nosotros estas reflexiones en esta Semana Social, porque además somos muchos los que vamos tirando de ella, y también supone un esfuerzo, desde luego, abandonar su ciudad, su familia, para venir a compartir con nosotros estas jornadas. Con lo cual, sin más, tú das la palabra, María. Pues buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Creo que no soy especialista en nada, así que lo que voy a hacer es compartir con ustedes una experiencia que estamos teniendo desde Cáritas, también desde otras organizaciones de Iglesia, y le agradezco mucho el tema de la coordinación, porque es verdad que en este tema a nosotros nos parece fundamental, y eso es lo que vengo a contarles. Les agradezco mucho porque además creo que empezamos nosotros con este local, que es impresionante. Quiero agradecerle a Miguel y a Esteban, que han estado... Miguel, has quedado en que me hacías señales, sí, estaba muy alto, te lo recuerdo. Hemos estado trabajando un ratito antes con las cuestiones técnicas, así que muchas gracias. ¿Qué nos habían pedido y qué les voy a contar? Bueno, el enfoque de las jornadas es sobre refugiados y desplazados, y yo les voy a hablar sobre refugiados y desplazados, pero les voy a hablar de algo más. Y lo que les propongo es una mirada un poquito más larga, que es la que estamos intentando construir también a raíz de esta situación mundial, pero sobre todo a raíz de esta situación que se ha acercado peligrosamente a nuestras fronteras. ¿De qué vamos a hablar esta tarde? Pues vamos a hablar de las razones por las que la gente se mueve. Y siendo muy simplista, porque hay muchas más, a mí se me ocurría hacer estos 4 grupos. Bueno, a mí, y a cualquiera que preguntáramos entre nosotros, los motivos por los que uno sale de casa, pues básicamente se pueden agrupar en esos, ¿no? Uno sale porque quiere, porque le apetece conocer otros espacios, uno sale porque huye de un conflicto, uno sale de su casa porque quiere dar una mejor oportunidad a su familia, o porque donde vive ya no puede vivir. Básicamente esas 4 son las razones por las que las personas, los seres humanos, nos movemos. Si miramos la primera, y la he puesto a propósito la primera, porque a veces se nos olvida. ¿Se acuerdan ustedes cuando empezábamos a hablar de la globalización? Una de las cosas que nos vendieron como un mantra, una repetición constante,
y que no se ha producido es que íbamos a ser capaces de compartirlo todo, información, bienes, servicios, pero se olvidaron algo muy importante que eran las personas. Si partimos de los principios de nuestra casa, de la Unión Europea, del espacio donde nosotros vivimos, para no irnos muy lejos, la Unión Europea nace con 3 principios. Si me confundo por ahí me corriges, ¿no? Libre circulación de personas, bienes y servicios. Bueno, eso la globalización lo expandió, pero las personas no se movían libremente. Los bienes y los servicios sí. Ahora mismo podemos comprar, si nos ponemos aquí rápidamente, podemos comprar casi cualquier cosa de cualquier lugar del mundo con una aplicación informática. Pero las personas no pueden desplazarse con esa misma libertad. Pero fíjense que estos datos no los he buscado de una agencia privada, sino de una agencia de Naciones Unidas, que es la Organización Mundial del Turismo, que también depende de Naciones Unidas, y nos dice cosas muy interesantes, porque de lo que nos habla es de la cantidad de personas que se mueven en el mundo. Yo lo veo muy pequeñito, pero ustedes lo ven muy grande. 1.800 millones de personas se mueven por razones de turismo, para conocer otras casas, para conocer otras gentes, para visitar playas, para hacer turismo rural. 1.800 millones de personas. Y generan una riqueza económica que esa parece que sí que es valiosa, de muchos miles de millones de dólares. Bueno, esta es una primera causa de migración. Decirlo aquí en España, que es la 3ª potencia mundial en el ranking, según he visto hoy, aunque creo que nos ha desbancado China, una pena. Bueno, pues es importante tener en cuenta. Cuando la gente se quiere mover para conocer otros sitios y es rica, tiene dinero para gastar, la gente se mueve. Pero hay también otra causa, que es la de los conflictos, y les pido por favor que miren el vídeo que les voy a poner ahora, porque les estoy haciendo un poquito de trampa, a ver si descubrimos la trampa y a ver si soy capaz de poner el vídeo. Look at their faces. Faces of loss. Homes, villages, even countries lost. Their harrowing stories are of fear and flight and courage. In 2015, 3.2 million were seeking asylum, the highest number in history. There were 21.3 million refugees, the highest number since the 1990s. And 40.8 million were displaced in their own country, the highest number ever. A total of 65.3 million people. Forced displacement has doubled in less than 20 years. From 33.9 million to more than 60 million people forced from homes, driven to flee. This is their testimony. أقل شيء هي أبوي راح لليوم ما بنعرفه، ما هي الطقية ما بنعرفه. شو صار مع أبوك اللي راح بالأحداث. Yo me vine a alojarme acá porque perdí un hijo, me lo mataron un hijo. Y yo pensaba que también. Increasingly, this affects each one of us. In 2015, 1 of every 113 people on the planet was either seeking asylum, internally displaced, or a refugee. Every minute, 24 people were newly displaced in the world. That's a population greater than all of France. Most were found in the Middle East and then Africa. Europe had the smallest number, and that included Ukraine and Turkey. 1 of every 113 in the world. That is a crisis. Дедушка прошел Великую Отечественную войну.
Разве он знал, что такое будет? It is not Syria. It is not Syria. It is, I think, it is a kind of film. My mother was shot during that crisis, and my father has left us to come here and went back. We don't know why he's not. The main highlight is that we have an almost 10% increase of people on the move, refugees, displaced people, asylum seekers from last year. This is not good. And we should not forget, 90% of those people are not in the rich world. They are in developing countries, in middle income, poor countries, but it is the magnitude that strikes the most. Most of the world's refugees come from 3 countries: Syria, Afghanistan, and Somalia. The highest number of internally displaced are in Colombia, Syria, and Iraq. In 2015, 51% of all refugees were children, and almost 100,000, 98,400 exactly, were alone, unaccompanied or separated from their families. Those who flee bombs and terror find their suffering isn't over. Hundreds have died in dangerous sea crossings organized by illegal smugglers. And thousands more are blocked far from their goal, and many are simply pushed back. Instead of developing better asylum systems that are hospitable, that recognize the hardship and the difficulties and the reasons for people to flee, barriers are erected. And the barriers need not be physical. Sometimes they are legislative barriers. We see this in Europe. We see the lowering of the threshold in the quality of asylum law. The numbers increase alarmingly. The numbers are people, individuals torn from peaceful lives, driven into danger and exile. Sympathy is not enough. Money is not enough. Action, bold action, is needed to deal with a crisis spanning the world. Estas cifras son las cifras que ACNUR ha dado hace muy poquito de balance de 2015. Y lo que me interesa de este vídeo, que es una pena que espero que hayan podido leer los subtítulos, son las magnitudes. Pero también tiene un poco de trampa, porque si se han fijado en el título de la charla que queríamos compartir hoy con ustedes, nosotros decíamos la mal llamada crisis de los refugiados. Es cierto que esto es una crisis de magnitudes o una situación o una coyuntura con unas magnitudes en números enormes, pero para nosotros, como explicaré un poquito más tarde, no es una crisis. Sigo manteniéndome en este viaje que habíamos iniciado juntos. Empezábamos por el turismo, la cantidad de gente y de dinero que mueve, estábamos en la segunda causa que motiva a que la gente huya y salga de sus territorios, que es el conflicto. Esto genera un tipo de personas a las que hemos denominado IDP. En estos términos internacionales que todos lo reducimos a siglas, estas personas son IDPs. Y creo que es muy llamativo que veamos el origen de estas personas, porque estoy segura que si tuviéramos tiempo ahora para hacer una pequeña encuesta, yo no sé si nos saldría Colombia como un país con tantas personas desplazadas, y sin embargo es uno de los que más personas desplazadas tiene en el mundo. Si hacemos un poco de memoria histórica en nuestro territorio, conocemos a muchas personas colombianas desplazadas de un conflicto, pero muy probablemente sin estatuto de refugiado, creo que no me equivoco. Estoy segura que en nuestros barrios, en nuestras zonas, hay ciudadanos colombianos que huyeron de este conflicto, que se desplazaron. Aquí seguro que no son solicitantes de asilo. El concepto de desplazado es un concepto jurídico que está muy bien definido, pero las personas que están en esa situación están en un limbo vital, porque aunque no salen de su territorio, no tienen ningún tipo de protección. Es decir, van del norte al sur, del sur al norte, del este al oeste, se van moviendo por su territorio, pero sin que tengan ningún tipo de protección. ¿Qué intervención se hace en esos casos? Lo que llamamos intervención humanitaria. ¿Cuánto tiempo hacemos una intervención humanitaria? ¿Cuánto tiempo lleva el conflicto de Yemen? ¿Cuánto tiempo lleva el conflicto de Sudán?
Pienso en Congo, pienso, Alfredo, en el conflicto de República Centroafricana. Miles y miles de personas desplazadas de su casa, de su raíz, sin cosas muy prácticas, por pensar lo que haríamos cada uno si saliéramos corriendo de casa ahora mismo, sin tener solucionadas cuestiones básicas, no un día ni dos, sino años y años. Este es uno de los componentes que tenemos que tener en cuenta en esta nueva llamada crisis de los refugiados y de los desplazados. Yo les animo a que a partir de hoy y estos próximos días estén muy atentos a este término de desplazados, a ver cuántas veces lo leemos en la prensa, porque es verdad que se les hace muy poquito caso. Son un número enorme de personas con una enorme necesidad de ayuda y de cooperación estable, para los que no vale solo una ayuda de emergencia. Y por eso, y voy a volver muchas veces a eso, y voy a volver en círculo, tendremos que pensar en que hay que solucionar los conflictos, y para solucionar los conflictos hay que hablar de paz, y hay que hacer negociaciones con los gobiernos, y hay que dejar de vender armas. Bueno, en este discurso complejo que necesitamos tener en esta situación, esto lo tenemos que tener en cuenta. ¿Está preocupada Europa por las migraciones que se derivan del cambio climático? ¿Y reconoce la ley internacional la figura del refugiado climático? Pregunta Paul desde Bruselas. La migración climática es un fenómeno que siempre ha preocupado al hombre, pero siempre a causa de los gastos que provoca el cambio climático. Este asunto se convierte ahora más que nunca en una realidad. Naciones Unidas no ha dado una definición única al respecto, lo que provoca que los migrantes no tengan una protección en virtud del derecho internacional. Es difícil separar el factor clima del fenómeno de la migración, y también es difícil reconocer una responsabilidad política de los Estados en un desastre medioambiental. Europa es un punto neurálgico en estas migraciones climáticas. Se trata principalmente de migraciones futuras que llegarán de África y Oriente Próximo como consecuencia de la sequía y las inundaciones. Pero también porque Europa ha vivido desplazamientos internos. Así ocurrió durante el huracán Cynthia. Además, no hay que olvidar que el viejo continente estará sujeto a estas migraciones climáticas a causa, por ejemplo, de la elevación del nivel del mar en Venecia o en los Países Bajos, pero también como consecuencia del derretimiento de los glaciales en las zonas de montaña o de los ciclones en la costa atlántica. Los flujos migratorios internos y externos deberían servir de advertencia para tomar, en asociación con otros países, medidas para atenuar los daños provocados por el cambio climático, para limitar la vulnerabilidad de las poblaciones expuestas a este problema y para crear una legislación apropiada que proteja a estas comunidades de migrantes climáticos, que son el resultado de los desequilibrios económicos y medioambientales a nivel mundial. Les ponía este vídeo porque refleja dos cosas. Una, la pregunta que Paul desde Bruselas plantea es: ¿existe la figura del refugiado climático? ¿Es posible que yo solicite asilo y obtenga el estatuto de refugiado porque mi territorio, el terreno donde vivo, se ha convertido en un territorio desértico o se ha inundado y por tanto ya no tengo ni dónde vivir, ni qué cultivar, ni qué comer? Y la respuesta, que es muy diplomática, es: pues no, pero se van a producir desplazamientos de población por este motivo. Y cuando nos dice, les quería poner este vídeo en concreto porque no habla, si se fijan, no está hablando de un sitio lejano, está hablando de nuestro entorno, qué cosas van a pasar, por qué razones nos vamos a mover. Tercer motivo: turismo, conflicto, cambio climático. Lo siento, pero tengo otro vídeo, así que... De hecho, tengo dos. Pero otra causa muy importante por la que la gente se mueve es la desigualdad. En las playas de Ciaro y Sur-Mer ya casi no quedan cayucos, ni tampoco pescadores. La emigración clandestina vació de jóvenes la que tiempos atrás era una próspera aldea pesquera. Yaya Bayem cuenta que su único hijo embarcó junto a todos sus amigos con rumbo a Canarias, pero el mar se tragó a todos. Y asegura que cerca de 1 millar de jóvenes corrió la misma suerte, tantos que el equipo de fútbol del pueblo se disolvió por falta de jugadores.
Yaton Ndoye también perdió un hijo de 34 años que pretendía sacar a su familia de la pobreza y acabó dejándola desamparada, al ser víctima de la tragedia de los cayucos. Sin una tumba donde rezar por sus muertos, madres y viudas pasean sus amargos recuerdos cada atardecer junto a la orilla de la que partieron para no volver los mejores hombres del pueblo. Pero llorar no servía de nada. Las mujeres de esta aldea de pescadores se rebelaron contra la emigración clandestina, que resulta mortífera. Las mujeres denunciaron a las mafias que organizaban los viajes en cayucos y consiguieron que la policía las desarticulara. También fueron casa por casa, advirtiendo a los jóvenes del peligro, pero es muy difícil oponerse a una ambición colectiva. Los jóvenes de aquí dicen Barça o Barça, España o la muerte. Es un sueño europeo. El imán de Ciaroy explica que los hombres creen que el único remedio contra la pobreza está en Europa y afirma que para detener la emigración hace falta fomentar una esperanza social basada en la creación de puestos de trabajo, en vez de recurrir a medidas represivas. Yaye Bayem, líder de las madres y viudas de los cayucos, va más lejos y dice que si Europa hubiera dedicado a fines sociales los medios que invirtió en una policía internacional para vigilar las fronteras, los jóvenes pescadores de Senegal no soñarían con emigrar. Esta es una primera causa de desigualdad. En Senegal es un buen ejemplo porque lo tenemos cerca y además hemos conocido esa migración. Una de las formas de vida más tradicionales es la pesca. Bueno, algo que aquí no tendría que extrañar porque también lo ha sido tradicionalmente. Pero bueno, pues los acuerdos con grandes pesqueras lo que ha hecho es que se quedaran sin capacidad para pescar y cuando vimos esos cayucos en el año 2006, que fue aquella famosa crisis, que también era otra crisis, que también es curioso, ¿no? Nos fijamos en el lenguaje. En aquella crisis de los cayucos, lo que veíamos es personas que no tenían ya su posibilidad de tener alimentos ni un trabajo y lo buscaron fuera. Desigualdad, primera causa. Primera razón, perdón. Tercera razón. Segunda razón de desigualdad. Mi mamá se fue hace 4 años y yo tenía apenas 6 años. 4 días antes fue que me dijo que se iba a ir porque no le alcanzaba el pisto. A nosotros nos llevaron para un parque y ya cuando venimos ella ya no estaba. ¿Qué sentiste? No sé, yo le preguntaba a mi papá por mi mami y él decía andaba vendiendo, no sé qué. Este grupo de niños vive en la comunidad La Chacra y sus alrededores. Este lugar forma parte de las comunidades marginales, donde viven cientos de familias muy pobres y excluidas socialmente. Con pobreza, porque a veces no tienen ni para qué comer. Porque yo creo que si él no estuviera trabajando, no sé cómo sosteniera mi mamá sola sin trabajar aquí, porque tiene que pagar la luz, el agua, la comida y comprarle la ropa. Se fue por la situación económica, porque vino el dólar y se fue el colón. También porque ya no alcanzaba para los 4. Bueno, más que todo van para conseguir trabajo, porque ya ves que aquí se cuesta y no le dan a uno. La migración, aunque es un fenómeno mundial y constante, los niños son los primeros en enfrentar esa realidad por la partida de sus padres, que en la mayoría de los casos lo hacen para obtener un trabajo que les permita suplir las necesidades de su grupo familiar. Este país era El Salvador. Cuando la niña decía pisto es dinero allí, y cuando hablaba del cambio del colón, la moneda local por el dólar, que se dolarizó el país y hizo que los precios fueran imposibles e inasequibles para la población más pobre. Bueno, explicado de una forma muy sencilla, porque los niños lo dicen muy claro, pues mi mamá se fue a buscar trabajo, pues eso. Y una tercera causa de desigualdad que también nos parece muy importante, y les introduzco este vídeo que espero que también se oiga, porque es un caso que Cáritas está siguiendo muy de cerca con la red panamazónica.
y tiene lugar en Ecuador. Y también forma parte de esa otra desigualdad, porque es nuestra voracidad en recursos naturales, en cómo hace que la gente que vive en ese espacio natural tenga que desaparecer y por tanto se desplace o tenga que salir. Este caso está ahora mismo en seguimiento judicial y las personas que hablan son personas que Cáritas ha acompañado de forma, que está acompañando en este proyecto que se llama Red Panamazónica y que une a todas las Cáritas y toda la pastoral social de la cuenca del Amazonas. La cordillera del Cóndor, emblemático lugar donde el Ecuador defendió su territorio contra la agresión peruana, y ahora, 20 años después, la guerra parece que se libra puertas adentro. En esta zona, la empresa Ecuacorriente de capital chino explotará muy pronto la primera mina a cielo abierto del Ecuador, un proyecto considerado estratégico y que ha recibido todo el apoyo del gobierno nacional para su ejecución. Uno de esos problemas es la tenencia de tierras. En mayo del año pasado, la empresa destruyó una iglesia y una escuela en la comunidad de San Marcos, advirtiendo que el terreno era de su propiedad. Cuando la empresa ya se dio cuenta de que había que desalojar al pueblo, entonces de manera individual fue entregando $4.000 por el lote de terreno y les ofrecía una casa. La promesa de reubicación no se cumple. Según Luis Ángel Saavedra, director de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INRED, ellos no serían los únicos afectados. Pero hay otro grupo que no ha vendido, que nunca vendió, que nunca dijo no, yo les voy a dar ni nada de eso. O sea, y este grupo en cambio ya enfrenta juicios por servidumbre. No había vendido la minera, entonces para poder trabajar ellos nos mandaron sacando todo. Nos quemaron los 4 casitas. ¿Les quemaron las casas? Sí, las casas quemaron. Dicen que han sido desplazados por unos extranjeros en una tierra que se defendió 20 años atrás con sangre ecuatoriana, sangre shuar. El ejército no ha defendido nada, más bien han traicionado. ¿De qué vale? Y no podemos acusar al ejército de los años 95, que ellos sí defendieron, pero si comparamos el ejército actual, está entregando el territorio a los extranjeros. Es falso, nos están mintiendo. Sí, alguien está mintiendo porque ni los acuerdos logrados en la Constitución, ni los logrados en las comunidades de Mirador en Zamora se están cumpliendo. La comunidad shuar que fue expulsada de esta tierra eran los propietarios, algunos, como han visto, les ofrecieron un poco de dinero para irse de su terreno, pero aquellos que decidieron no vender directamente les sacaron. Bueno, pues es otra causa de desigualdad. Creo que hemos cubierto los 4 motivos, esos de forma muy somera, por los que parece que los seres humanos abandonamos nuestro hogar. Ahora lo que me gustaría es que pensáramos juntos qué soluciones le damos a estas distintas salidas. Y claro, yo les voy a exponer lo que nosotros vemos a diario. Y creo que es importante que como Iglesia compartamos que es que estamos en todos esos espacios, porque la Iglesia acompaña a las personas en los países de origen, en los países de tránsito y en los países de destino. Lo que nosotros percibimos es que lo que hacemos es construir nuevas vallas. Les he puesto de forma absolutamente intencionada distintos lugares del mundo y por ahora, que yo creo, no he mencionado ni la palabra Siria ni Oriente Medio. Les he hablado de la realidad de América Latina, de Centroamérica, la situación de África, por supuesto, cómo vamos a obviar la situación de Medio Oriente. Sin embargo, es muy significativo ver cómo mientras para el turismo todo son facilidades, está bien, para esos otros conflictos que parece que salen mucho más de dentro y que deberíamos tener una respuesta más humana, la única respuesta que hemos encontrado es esta, poner más vallas. Y solo les voy a hacer un resumen, aquí es que voy a estar muy calladita, de las vallas que hemos puesto cerca de casa. En Bulgaria, en Serbia y Hungría, les recuerdo que Hungría
ha constitucionalizado que la migración sea un delito y, por tanto, cualquier persona que atraviesa su territorio de forma irregular puede ser llevada a prisión. Macedonia, Grecia, Eslovenia, pero nosotros no nos libramos porque eso es nuestra frontera este, pero nosotros tenemos nuestra frontera también. Melilla y Ceuta, con las que tenemos fronteras marítimas. Estos son los niños que están viviendo en Melilla y que viven solos en la calle. El otro día tuve la oportunidad de hablar con las responsables que trabajan con ellos en la calle, en una situación de absoluta desprotección en territorio español. Esta foto, que seguro que la conocen porque la hizo un compañero de Melilla, José Palazón, y que bueno, pues creo que refleja bastante bien, ¿no?, cómo respondemos a esta realidad. Unos jugamos al golf y otros nos subimos a la valla. Alfredo, me interesa especialmente esta foto porque la gente que está subida en la valla es de origen subsahariano y es posible que entre ellos haya alguna persona que sea de República Centroafricana, que parece que sí que podrían constituir un colectivo susceptible, fijaros como estoy siendo muy cuidadosa con el lenguaje, colectivo susceptible de ser solicitante de asilo, pero no tienen acceso a una solicitud de asilo, a pesar de que lo hemos firmado en los convenios internacionales. Estas son nuestras fronteras y estas son nuestras vallas, porque también nosotros las tenemos, ¿no? Les decía, ¿cuál está siendo la respuesta global? Y por eso quería hacer una respuesta global, porque las vulneraciones de derechos humanos son globales, pero lamentablemente las respuestas también. Somos muy poco imaginativos, o nos copiamos mucho. Pues en general abordarlo desde un único flanco: controlar los flujos, hablarnos de seguridad, externalizar fronteras, teniendo consecuencias muy, muy claras. Cuando las personas huyen o cuando las personas salen, por esos tres motivos que hemos mencionado antes, salen por esos tres motivos y no les paga nadie. Y yo les pregunto a cada uno de ustedes, si ustedes tuvieran que salir, Hilari, si tú tuvieras que salir por uno de esos motivos, ¿a ti te pararía una valla, una frontera? Pues probablemente no. Y eso, bueno, perdón, que no quiero contestar por ti, pero ¿cómo lo ves? Lo que sí tenemos que ser conscientes es que nuestro discurso público constante, que escuchamos constantemente, es que estas personas están siendo explotadas por las mafias. Bueno, creo que tenemos que ser un poquito más complejos en nuestra elaboración y tendremos que pensar que quizá los que estamos creando las mafias somos nosotros, porque si miramos a nuestra frontera este, el territorio terrestre que pueden cruzar las personas que vienen del conflicto de Siria, la frontera terrestre es enorme. Es decir, hay muchos sitios por donde las personas podrían pasar. ¿Por qué no pueden pasar? Porque ya les acabo de enseñar las vallas que no pueden cruzar. Por eso se tiran al mar. Por eso mueren ahogadas. Por eso vemos esas imágenes tan lamentables como esa de Ailán que nos conmovió tanto un ratito, ¿no? Primera respuesta, solo abordarlo desde el control de flujos. La segunda respuesta es criminalizar a la persona que se desplaza, haciendo una cosa que, bajo nuestro punto de vista, es terrible, que es despojarla de su propia humanidad. Ha hecho falta una cumbre en Naciones Unidas el pasado 19 de septiembre para que todos los estados, en su mayoría, acuerden en esa famosa declaración de Nueva York algo que a mí me da vergüenza decir en alto, y es que todas las personas cuando se desplazan tienen intactos sus derechos humanos. Yo no sabía que se producía como una proyección astral de nuestro cuerpo y entonces cuando abandonamos nuestro territorio dejamos de tener derechos humanos. Los derechos humanos los tenemos porque somos seres humanos, estemos donde estemos. Pues ha sido ahora, en esa declaración de Nueva York, cuando hemos tenido que tener, bajo mi punto de vista, y me van a disculpar la vehemencia, la vergüenza de leer
que las personas que están en tránsito y en nuestros países de acogida tienen derechos que hay que respetar. Y lo segundo es incumplir los más básicos principios de derecho humanitario y de protección internacional. Sé que les van a hablar mucho y por eso yo voy a hablar muy poco de protección internacional y de refugio, porque sé que viene Javier Galparsoro y les va a hablar muchas veces de lo que es el derecho de asilo y el derecho a la protección. Bueno, tenemos que ser conscientes que a día de hoy nuestro continente es el primer incumplidor de los acuerdos internacionales de protección. Las tres palabras clave que la Unión Europea, y ahora sí creo que vamos a hablar de nosotros para poder ubicarnos en eso que nos dicen que es la crisis de los refugiados, son estas tres. Frontex, que son las fronteras exteriores, que hemos evolucionado mucho porque ya no es Frontex, ya tenemos una policía propia de fronteras. Schengen, que son las fronteras interiores, y luego Dublín. Se lo van a explicar y yo no me voy a extender demasiado, pero Dublín, que es el colmo de la ironía, significa que yo vengo de República Centroafricana y he conseguido soltar la valla y pedir asilo, pero es que tengo un primo en Francia y entonces no me quedo en España, sino que me voy a París. En París pido asilo y el Estado francés me dice, ay, cuánto lo siento. Tú entraste por España, ¿no? Pues entonces España es el país que tiene que resolver tu solicitud de asilo. Claro, curiosamente, los países del sur de Europa son los que tenemos mayor afluencia, o teníamos, de solicitantes de asilo, no los del norte. Con lo cual se produce esa insolidaridad territorial que estamos viviendo ahora mismo. Sigo con las respuestas. Lo que esta llamada crisis de refugiados ha evidenciado es nuestra capacidad para la ironía. Hemos firmado en marzo un acuerdo con la Unión con Turquía, 3 meses antes del golpe de Estado, diciendo que Turquía era un país suficientemente seguro para los refugiados. Turquía es hoy el país del mundo que más refugiados acoge. El país del mundo que más refugiados acoge en su territorio. Pero hemos firmado un acuerdo con ellos diciendo que es un territorio seguro y que ellos pueden, sin ningún problema, hacer frente a esa realidad, a cambio, lógicamente, de algo, que es que un país que sabemos que vulnera los derechos humanos, lo vamos a aceptar como socio, para que esas personas no entren en nuestro territorio. Y, insisto, lamento mi vehemencia, pero creo que las cosas claras se entienden mucho mejor. Pero hemos dado una vuelta de tuerca más. La semana pasada se publicaba que la Unión Europea ha firmado un acuerdo de readmisión con Afganistán. De tal forma que aquellos solicitantes de asilo, aquellas personas afganas que hayan sido denegadas o que estén en situación irregular, las vamos a poder devolver a Afganistán. ¿A ustedes les parece que Afganistán es un país seguro? A mí tampoco. Y sin embargo, hemos firmado un acuerdo para poder devolver y expulsar a las personas afganas que estén en nuestro territorio en situación irregular. Bueno, solo quería evidenciar que la respuesta es poner más muros, pero también incumplir convenios internacionales. Yo supongo que en esto insistirá Javier, porque a mí lo que me interesa es contarles esto. Le agradezco mucho que haya puesto el mensaje del Papa Francisco, porque nos está ayudando mucho a ver la realidad en toda su complejidad. Y una de las cosas que nos está diciendo es, bueno, lo que motiva que hoy les cuente yo esta historia, que estemos atentos a lo que tenemos alrededor. Porque también aquí, y por eso les hablaba de migraciones forzadas, de migrantes, de solicitantes de asilo, esta realidad la tenemos. Y esta cultura del encuentro que nos propone el Papa, tenemos que empezarla aquí. Y por eso nosotros iniciamos esta acción coordinada de Iglesia justo un poquito después de la muerte de este niño de Ailán. ¿Se acuerdan de esas fotos tan impresionantes del niño que murió? Que se nos pasó rapidísimo porque luego vinieron otros y otros. En ese momento las organizaciones de Iglesia decidimos parar y pensar juntas qué podíamos hacer.
Y bueno, el resultado es esto que yo les he contado. Hay que tener una mirada compleja, hay que tener una mirada larga y tenemos que decir todos lo mismo. Por eso, en este esfuerzo de esta campaña de Migrantes con Derechos, estamos Justicia y Paz, Cáritas, la Conferencia Episcopal de Migraciones, la CONFER, que es el conjunto de congregaciones religiosas y de religiosos. ¿Y por qué pedimos esto? Pues porque yo lo que les pido es un esfuerzo individual. Creo que esto es algo que nos están repitiendo de forma muy constante, porque esto no es una crisis de refugiados, es también una crisis humanitaria, no vamos a decir que no, ¿cómo vamos a negar las evidencias? Pero es algo más que una crisis humanitaria. Porque llevamos pues casi 25 años, en nuestro caso, en algunos casos del continente europeo mucho más, con solo políticas de control de flujos y no funcionan. Tenemos que decir ya que no funcionan y no pasa nada. Podemos sentarnos y pensar juntos qué otra cosa queremos proponer, pero estas desde luego no funcionan. ¿Y por qué no funcionan? Porque, como hemos visto antes, las 3 causas mayoritarias que motivan que la gente se vaya provocan que se vayan cualquiera de esas, con cualquier dificultad. Y yo me pregunto, ¿y es la única vía? Pues no, no es la única vía. Eso es lo que nos están diciendo. Y entonces yo ahora, como ya soy muy mayor, les voy a contar batallitas que tenemos en Cáritas. Y les voy a hablar de un chico que existe, que ahora mismo está estudiando mecánica en Francia. No voy a decir su nombre. Él salió de Camerún con 13 años porque era un chico huérfano, atravesó toda África, llegó a Argelia, intentó cruzar 3 veces la valla, no lo consiguió, cruzó por mar y apareció en un CIE, Centro de Internamiento en Valencia. Este chico tenía un tío en Alemania que quería hacerse cargo de él, pero como no era su padre directo, a pesar de que tenía medios económicos y tenía intención de hacerse cargo de su sobrino, las autoridades alemanas no se lo permitieron. Y este chico atravesó toda África, desde Camerún, que está bastante abajo, cruzó toda África por sus propios medios y llegó a España a un centro de internamiento con el riesgo de ser expulsado otra vez a Camerún. ¿Este sufrimiento no es evitable? ¿No podríamos haberle agrupado a este chico que estaba solo con un tío que tenía medios económicos y podía hacerse cargo de él? Abdullah, ¿cuántas historias de estas tenemos? Unas cuantas. Luego parece que es posible que haya otra vía de que la gente se mueva por estas mismas causas, pero por canales regulares. No estamos inventando la pólvora, hay posibilidad, lo que hay que hacer es desarrollarlas y facilitarlas. Y luego esta situación y esta coyuntura nos da mucho miedo, porque, y lo expongo como lo que es, como un miedo. Existe la posibilidad de que ahora tengamos 2 categorías de personas. Como ya teníamos pocas, ahora vamos a tener una nueva, que va a ser la del refugiado y la de los llamados inmigrantes económicos. Y yo lamento decirles una cosa, pero muchos de los solicitantes de asilo, incluso sirios, pobres sirios, con lo que están sufriendo y encima los utilizamos, que van a solicitar asilo en España, les va a ser denegado. Y uno pasa del estatuto de solicitante de asilo a inmigrante en situación irregular. La frontera es muy delgada, así que tengamos cuidado, no generemos una nueva categoría que no existe entre el refugiado y el migrante, porque es una delgada línea, muy delgadita, a veces tan delgada que es una cuestión de meses. Y sí tenemos que poder decir un poquito más alto, e insisto, hablo de nuestra reflexión como organizaciones de iglesia, Esto es lo que está, es nuestro documento marco, lo que hacemos público, para detectar y decir en alto, ojo, que igual aparte de que no lo estamos haciendo bien, es que hay algunos que se están enriqueciendo a costa de otros, generando mucho sufrimiento. Otra de las cosas que quería compartir con ustedes es que necesitamos pensar juntos un poquito más a largo plazo y necesitamos sobre todo hacer de conectores, porque fíjense cuántas causas de desigualdad hemos planteado. El cambio climático, del que el Papa Francisco nos habla muy claramente en Laudato Si, nos pide nos interpela personalmente para tener una actitud distinta.
la desigualdad económica, el modelo económico, ¿cuántas cosas? Pues en eso necesitamos trabajar también. Y necesitamos, y me alegro que hayas puesto esa acción coordinada en cooperación internacional, porque necesitamos verdadera cooperación internacional para que las personas, como nos decían en el vídeo, puedan desarrollar sus propias habilidades y sus propias capacidades para salir si quieren, pero para quedarse si quieren. Uno de los riesgos que ahora tenemos es que el dinero de cooperación internacional lo estamos utilizando una vez más para controlar los flujos. Entonces yo te voy a dar dinero porque tú necesitas que yo te eche una mano, pero a cambio, mira, una parte te la voy a dar para que hagas proyectos, pero otra, ¿por qué no me compras unos radares? Compra unos radares, hombre, y controla tu frontera. Esta es la cooperación que estamos planteando ahora, y la que hay que criticar, y la que hay que poder denunciar. Y el último, que es el más bonito, es el transformar el reto en oportunidad. Para nosotros es un reto inmenso el aceptar que la gente se mueve, que la movilidad es necesaria y que además es buena. Y eso implica cambiar nuestra actitud, cambiar la capacidad de encuentro que tenemos con el otro y abrir eso que para nosotros es el logo de la campaña, que es ese esfuerzo de hospitalidad, ¿no? De acoger al otro que viene, venga de donde venga, aprovechar lo bueno que tiene, digo para que no quede muy utilitarista, que queda feo, contemplarlo y hacer algo nuevo juntos. Cuando nos pidieron esta charla, se me hacía muy difícil, se me hacía imposible no contarles esta acción coordinada de Iglesia, ni animarles a que por favor cuando lean un titular en un periódico, y los van a leer muy a menudo, y cuando se cuestionen por qué a día de hoy no tenemos un solo refugiado o solo 401 de esos que nos han prometido que íbamos a tener en nuestro territorio, de repente paren un momentito y digan, uy, ¿y qué más? ¿Y qué más cosas hay? ¿Y qué más hay detrás de esto? Esa era nuestra intención al exponer esta línea de trabajo coordinada y también conectar esas causas con las políticas, con nuestra realidad. Y con esto termino.